gracias Ignacio. En honor a tu invitación, gracias por todo y sobre todo no solamente a vos que me has invitado, sino a todos los organizadores de esto, que es un verdadero dolor de cabeza organizarlo todo esto bien. Hoy vamos a hablar un poco de epífora, de lagrimeo, un poco de sus causas y algunas cosas en tratamientos nuevos. Las lágrimas, la epífora, es aquella, como dice acá arriba, es de origen griego, se dice, consiste en la repetición de elementos al final de periodos métricos. Podemos considerar esto como que la lágrima va cayendo cada tantos minutos, cada tantos segundos. Pero desde el punto de vista médico, nosotros lo podemos decir que el lagrimeo, o la epífora, que es exactamente lo mismo, constante, excesivo, que puede deberse básicamente a dos motivos. O un exceso en la producción de la lágrima, o anomalía en su drenaje. Ahí ya tienen ustedes una división de las causas. Es decir, que la epífora se debe a un desequilibrio entre la producción y la formación de la lágrima. Nosotros estamos hablando acá de elementos de medicina, sin embargo, la lágrima, la epífora, nos rodea por todos lados, en esculturas, en libros, en pinturas, en un loco que dice pintar con las lágrimas también, que tiene su lagrimal tapado y lo aprovecha para pintar. O sea que no todas las epíforas son malas. Exactamente, para que pueda ir a un segundo trabajo. Epífora y sus causas. Como les dije recién, podemos tener un aumento de la cantidad de las lágrimas por exceso de su formación o por falta de drenaje. Las que son por aumento de la formación, las activas, inflamatorias, medicamentosas, alérgicas y neurosensoriales. Son aquellas pacientes que nosotros los estudiamos, los vemos y vemos que no está el lagrimal verdaderamente tapado y entonces puede ser algún cuerpo extraño, alguna conjuntivitis, alguna alteración tóxica por medicamentos. Las más comunes, o por lo menos las que a los consultorios nuestros de oculoplásticos nos llegan más frecuentemente, son aquellas epíforas pasivas. ¿Y qué son las epíforas pasivas? Son aquellas epíforas en las cuales la vía lagrimal está obstruida. Pues básicamente, las obstructivas, que son las más importantes, pero también, por supuesto, existen aquellas alteraciones de la posición palpebral, como bien mostró Ignacio, el tema de un entropión por un tumor, o aquellas lesiones conjuntivales o aquellas patologías conjuntivales muy frecuentemente y subdiagnosticado, muy subdiagnosticado, las patologías conjuntivales como el pemfigoide ocular, que es más frecuente de lo que nosotros estamos viendo, más frecuente de lo que nosotros estamos diagnosticando. Desde el punto de vista anatómico las podemos dividir en altas o bajas, aquellas epíforas que dependen de los canalículos que se tapen o del conducto lacrimonasal y el saco lagrimal. Primarias o secundarias, por algún traumatismo serían secundarias del traumatismo, primarias las más comunes son aquellas de origen senil o idiopáticas, que ya vamos a ver, ya no son todas idiopáticas. Por supuesto el recién nacido, y es muy importante tener en cuenta el sexo. Es mucho más frecuente las obstructivas a nivel del sexo femenino, ya vamos a ver por qué. Y las etiologías también variadas, pero lo importante son las iatrogénicas, aquellas que nosotros decimos que empiezan como medicamentosas por toxicidad de los medicamentos, pero también nosotros nos encargamos de generar esa obstrucción o alguna alteración de este tipo palpebral o conjuntival. Como les dije, las activas, que pueden ser inflamatorias, medicamentosas, alérgicas o neurosensoriales. Un paciente básicamente sano a nivel palpebral. Las pasivas, que como les dije, tienen que ver básicamente con la obstrucción a nivel del conducto lacrimonasal, las bajas. Y si no, las que están acá arriba, a nivel de los canalículos, las que se consideran altas. ¿Cómo vamos a descubrir o diagnosticar aquellas patologías obstructivas lagrimales? Básicamente con el sondaje o la irrigación en este caso. Vemos cómo inyectamos y por el canalículo inferior, pasa hacia abajo sin problema, inyectamos por el inferior, vuelve por el mismo, es decir que está tapado el lagrimal inferior, el canalículo inferior, inyectamos y sale por el de arriba, es decir que tenemos una membrana presacular, no se llena el saco, o si no, inyectamos por el de abajo y vuelve por el de arriba. También está tapado a nivel de la
del postsacular. Muchas veces tenemos obstrucciones parciales, no totales. Entonces, lo que yo hago en muchos casos es tapar el punto lagrimal superior con el dilatador e inyectar de nuevo por abajo. Muchas veces pasa y sabemos que tiene una obstrucción parcial, no total. Esta otra diapositiva nos muestra cómo es que la bomba lagrimal funciona. Cuando el párpado se abre, el saco lagrimal se cierra. Cuando los párpados se contraen, el saco lagrimal se dilata. En ese abrir y cerrar de los párpados y contraerse el saco lagrimal, la lágrima entra hacia el saco lagrimal y baja hacia la nariz, hacia el meato inferior. Por lo tanto, muchas veces estas patologías funcionales pueden ser las parálisis faciales las que nos den una epífora con una vía lagrimal totalmente permeable. Como les decía, algunas patologías que vamos a encontrar en la vía lagrimal, una mordedura de perro en un niño, esta es la típica, clásica dacrocistitis, un paciente con un tumor en la órbita que terminó siendo una sarcoidosis, que la paciente concurre a la consulta por epífora, se le hace estudios de imágenes y se ve la masa en la órbita, se la trata convenientemente y la paciente desaparece su epífora. Y un poco de las iatrogénicas, por ejemplo esta, que el paciente concurre a la consulta después de varios días de haber tenido el accidente y que pasando por distintos servicios nunca fue debidamente atendido y tratado. O, un caso personal, un paciente con un tumor maligno, se le hace la resección y no queda en una adecuada posición en el párpado inferior y entonces por eso el paciente está con epífora, una malposición postquirúrgica. Muy frecuentemente en la consulta ustedes van a ver a nivel general niños con epífora. Recuerden que la epífora del recién nacido debe desaparecer antes del 6º mes. Si no desaparece antes del 6º mes, tenemos que hacer lo que es el sondaje, que es uno de los tratamientos que tenemos para los niños. Este es el sondaje y ver que a veces el paciente viene con un lagrimal dilatado, con un saco lagrimal dilatado y al cabo de unos días suele desaparecer solo porque se abre esta válvula, la válvula de Hasner, que es la que está tapada, que no termina de perforarse en los primeros meses de vida, que debiera nacer ya perforada, no se destapa y se destapa sola con masaje o con alguna maniobra de valsalva del pequeño y entonces drena todo su contenido por la fosa nasal. Recordar también, los que hacen un poco oftalmopediatría, que las fisuras faciales también son parte de patología lagrimal, sobre todo la fisura facial clasificada por el doctor Tessi, la 2 y la 3, son las que comprometen el canalículo inferior en la 3 y el conducto lacrimonasal en la fisura facial 2. Tengan en cuenta eso cuando les llegue a algún paciente, a algún niño con alguna fisura facial. ¿Qué hay de nuevos tratamientos? Todo lo que hemos hablado hasta ahora ustedes ya lo conocen, ya lo han visto y están cansados de repetirlo muchas veces. Pero la realidad es que en muchas de estas cosas no hay nada nuevo. ¿Por qué? Porque básicamente la tecnología en la oculoplastia no ha avanzado mucho. Sí, en la vía lagrimal hemos tenido la incorporación de la endoscopía, tanto la endoscopía endonasal, que nos ayuda mucho a hacer un seguimiento del paciente en su nariz, a ver si hay una obstrucción nasal, tratada por los otorrinos, y la cirugía endoscópica, que ha revolucionado mucho. Por supuesto, existe también la tecnología de la canalicular, la endoscopía endocanalicular, que ayuda para diagnosticar las obstrucciones de los propios canalículos. En lo que es sondajes, tampoco tenemos mucho nuevo. Las marcas, los modelos conocidos como el modelo de Crawford o el modelo de Riedling. Sin embargo, el profesor Eduardo Soares de Brasil diseñó este ojalito con este mango y usa el silicón suelto sin ningún tipo de agregado, ni la sonda de Crawford ni el Riedling. De esa manera él hace sondajes y hace intubaciones en las vías lagrimales con este sistema. No conseguí quien me hiciera este elemento, entonces lo que hice fue hacer una mezcla, un injerto entre el Crawford
perdón, entre el Crawford y el invento del doctor Suárez, que fue básicamente esto. Es decir, en una punta de la sonda de Crawford queda la oliva metálica y en la otra punta le hice hacer un ojal, de manera tal que la sonda, aquí el silicón libremente pasa sin ningún tipo de problema, como una aguja, como si estuviéramos cosiendo con una aguja. Y entonces lo usamos para las intubaciones, tanto en la dacrocitorrinostomía, la próxima, el vídeo quiero decir, como en una intubación lacrimonasal, en la cual está pasado el primer silicón y luego pasamos el segundo. De esa manera pasa todo y queda intubado sin necesidad del Crawford y el Riedling. ¿Por qué se me ocurre esto? Porque a veces hay pacientes que no tienen, en los hospitales, por ejemplo, no tienen para pagar esos insumos, entonces el silicón muchas veces hay pedazos que se pueden utilizar para eso. Y les comentaba el tema de la prevención, qué podemos hacer en nuevos tratamientos de prevención. Es importante la prevención en pacientes, por ejemplo, que nos hemos visto mucho con patologías conjuntivales, como por ejemplo los Steven Johnson, como por ejemplo los pemfigoides, como por ejemplo pacientes con conjuntivitis, pacientes con algunas alteraciones de la tiroides que han sido tratadas con yodo radioactivo, que se produce una estrechez, una estenosis lagrimal. Muchas veces es conveniente prevenir haciendo un control periódico del paciente o directamente intubarlo ya al paciente para que de esa manera evitemos la estrechez y que nos llegue tardíamente al paciente para un tubo de Jones o algún tipo de cirugía como una dacrocitorrinostomía. También es verdad que existen algunas patologías, algunos casos de pacientes que han tenido aumento de su disminución del diámetro lagrimal por este tipo de elementos que están en el titanio, hay en los cosméticos de las mujeres, hay pacientes que tienen más calcio en la mucosa de la conjuntiva y de la vía lagrimal, y pacientes que trabajan en minas, cuyo hierro también se mete en la vía lagrimal y produce el aumento de disminución del diámetro de los lagrimales. Y por último, algo que alguna vez me vino dando vuelta en la cabeza, si hay alguna posibilidad de prevenir los pacientes con patología lagrimal. Estos dos artículos son de este año, recientes, en los cuales uno habla sobre la biopsia del conducto lacrimonasal, que se han encontrado algún tipo de elementos que sugieren metaplasia de la conjuntiva. No es algo nuevo eso, pero la realidad es que sí. Esto es lo nuevo, que esta proteína, la proteína que induce prolactina, está muy frecuente en la mujer. Es más frecuente en la mujer y genera tumores benignos de mama. Y sobre todo genera alteraciones de la glándula lagrimal. Por lo tanto, como la mucosa del saco lagrimal y del conducto lacrimonasal tiene mucosa secretante también, es probable que esto sea un punto de inicio para determinar y para descubrir el por qué es más frecuente la estenosis de la vía lagrimal en las mujeres que en los varones. Muchas gracias. Dos pequeños comentarios, los que tuvimos la posibilidad de hacer nuestra escuela con Charlie. Nosotros siempre pedimos la dacrocistografía, nos ayuda muchísimo, pero muchas otras partes de la Argentina ya no la piden más. Con un simple plombaje, viendo de dónde viene la vía, o si te tapa la vía, o si drena y lo traga el paciente, lo ve. Pero bueno, nosotros lo hacemos. Y otro pequeñísimo comentario es que ya últimamente se viene mucho la dacrocitorrinostomía vía endoscópica. La verdad que cada vez está más de moda. Varios de acá la hacemos nosotros, si bien estamos en nuestra curva de aprendizaje, pero se hace, ténganla en cuenta.